Esta. Sí, esta. No, no, esta. Guardar imagen. Guardar. Ay, Dios. No quiere. No quiere. Listo. Ahí se los mandé. Algún día les llega. ¿Ya lo tienen? Sí. Bien. Resulta que entonces a partir de eso nosotros podemos hacer todo tipo de conversiones, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo les dijera cuánto, digamos, a cuánto equivaldrían 2.500 metros, ¿sí? Y yo lo quisiera pasar a kilómetros, pues entonces simplemente yo lo que voy es miro la tabla, ¿sí? Yo sé que acá están los metros, ¿bien? Entonces yo sé que acá vienen los decámetros, los hectómetros y los kilómetros, ¿bien? Y entonces la tabla viene y me dice, es que en kilómetros, ¿sí? Yo sé que es 10 a la 3. ¿Por qué? Porque tengo un salto, dos saltos, tres saltos, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir por 10 a la 3, ¿cierto? Pero es que 10 a la 3 es dividir por 1000. Bueno, entonces 2500 dividido 1000, eso me da 2,5 kilómetros, ¿cierto? Muy sencillo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo voy a hablar, por ejemplo, de una velocidad? Y yo digo, es que yo voy a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Y resulta que me están diciendo en el ejercicio que lo pase a metros por segundo. ¿Sí? Sigue siendo velocidad, ¿sí? Porque estamos hablando de una distancia y de un tiempo. Pero resulta que yo lo tengo es en kilómetros por hora. ¿Cómo hago para pasarlo? ¿Bien? Pues entonces muy sencillo. Resulta que yo primero voy a pasar los kilómetros a metros, ¿sí? Entonces voy a hablar de 80 kilómetros por hora, pero entonces yo necesito saber, digamos, por cuánto tengo que dividir esos kilómetros para poder pasarlos a metros. ¿Por cuánto divido? Según lo que vimos la clase pasada. Luego me va a permitir a tomar agua. Vaya. Entonces,
Recordemos que si vamos hacia la izquierda, es decir, si estamos aquí y vamos hacia la izquierda o hacia los múltiplos, recuerden que vamos a dividir por el número de pasos que yo dé, ¿sí? Pero positivo. Ahora, si vamos hacia la derecha, ¿sí? Como en este caso, que vamos de kilómetros a metros, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es dividir por el número de pasos que dé, pero negativo, ¿sí? Entonces mire que yo doy un paso acá, yo doy otro paso acá y yo doy otro paso acá. Entonces doy 3 pasos, pero recuerden que voy a dividir por 10 a la menos 3, ¿listo? Porque estoy hacia la derecha. Recuerden, si voy hacia la derecha, divido por el número negativo, el número de pasos negativo. Si voy hacia la izquierda, divido por el número de pasos positivo. ¿Listo? Ah, entonces acá yo lo que voy a hacer es dividir por 10 a la menos 3. ¿Sí? Ah, pero es que dividir por 10 a la menos 3 habíamos dicho que era lo mismo que dividir, perdón, que multiplicar por 10 a la 3. ¿Se acuerdan que les había dicho que había una regla de la potenciación, ¿sí? Que me decía que si yo tenía un número negativo dividiendo, un exponente positivo, un exponente negativo dividiendo, podía pasar a ser un múltiplo o poder pasar a multiplicar de manera positiva. ¿Se acuerdan de eso en la clase pasada? ¿Sí? Eso se los dije casi al final. Ah, entonces yo en vez de dividir por 10 a la menos 3, igual si lo hacen así en la calculadora no van a tener problema, ¿sí? Pero lo pueden hacer también multiplicando por 10 a la 3. ¿Listo? O sea, eso va a ser lo mismo. ¿Bien? Y yo ahí ya voy a tener el resultado. Recuerden que 10 a la 3 es 1000. Entonces voy a tener como resultado, voy a tener como resultado 80.000, pero ya no va a ser en kilómetros, sino que va a ser en metros. Pero todavía tengo metros por hora. Ahora necesito convertir las horas en segundos porque me lo están pidiendo en metros por segundo. ¿Sí? Ah, fue madre. ¿Y entonces qué hago ahí? Ah, pues es que yo sé que el tiempo tiene también una conversión específica. Yo sé que una hora, ¿cuántos minutos equivale? 60. 60 minutos. Ah, qué bien. Pero yo sé que 60 minutos, ¿a cuántos segundos equivale? Salomé, por ejemplo. Que la veo como preocupada. ¿Por qué preocupada? Le estoy poniendo cuidado. Bueno, 60 minutos, ¿a cuántos segundos equivalen? No, 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 Bueno, un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? Salo. Un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? 60. Ah, 60. Ah, o sea que yo ahí puedo hacer una regla de 3 y yo puedo Pues, decir, yo. ah, Santiago, Eh, una hora la que equivale a 3.600 minutos, 3 segundos, digo. segundos, listo. Ah, efectivamente, porque si tengo 60 minutos y cada minuto vale 60 segundos, no es sino multiplicar 60 por 60. ¿Listo? Ah, listo. Entonces yo ya sé que si yo tengo en este momento 80.000 metros por hora, ah, pues entonces para yo poder decir eso, entonces yo digo que una hora va a equivaler a 3.600 segundos, ¿cierto?
O sea que ahí tengo que hacer también una división. ¿Quién me colabora con esta división? 80.000 dividido 3.600. Venga, yo no sé por qué todos cogieron el vicio de solo mostrar la frente. Pues a excepción de las 3.600. niñas. 3.600. Esa división no da 3.600. Eso debe dar 2,5 me parece. 22,22. 22,22222. Bueno, 22,2. Ah, listo. Periódico, recuerden que este palito arriba es que ese 2 se repite y se repite. Esa barrita arriba. Y ya me queda todo en metros por segundo. Ah, o sea que si yo voy a 80 kilómetros por hora en la moto o en el carro, ¿sí? Que es la velocidad máxima en la carretera, en carreteras nacionales, ¿no? No internas de las ciudades. Internas son solo 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que es lo mismo que decir que yo voy a 22,2 metros por segundo. O sea que cada segundo yo voy a recorrer 22 metros si voy a esa velocidad. Eso es mucho. Pero bueno, ¿queda claro, Profe, señora? a mí me dio 0,02. No, eso Periódico. no, eso debe dar 20, 22, no, sí da eso, 22,2. Ah, bueno, O- perdón. 80.000 dividido 3.600. ¿Segura que Profe, hiciste eso? Señora. en el baño. Hmm, Sí, bueno. vaya pues. Bien, entonces claro hasta ahí eso. Listo. Preguntas hasta el momento. Ninguna. Bien, perdón. Necesito que quede muy claro el tema de las conversiones. Bien, porque de aquí en adelante sí que lo vamos a utilizar. Bien, porque ahora vamos a iniciar con el tema de movimiento. Pues aunque esto ya es como un recorderis porque esos tuvieron que haberlo visto en octavo. Movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento de los más sencillos que existe. ¿Sí? Bien, que es el movimiento rectilíneo uniforme. De ahora en adelante vamos a hablar del MRU, listo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? No quiero dedocráticamente. Va a tocar dedocráticamente, no puede ser. Que pesar al que le toque. Manuela, diga un número. 5. El 5 se ganó la rifa. Se ganó la rifa. Se ganó la rifa 3, 4, 5. Santiago Morales. Epa, ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? yo digo que es cuando
un objeto se mantiene en movimiento de manera Ojo. constante. Sí. Nada más, no puedo sacar más. Uniforme, no sé, profe. Cuando yo hablo de uniforme, ¿a qué me refiero? Primero que todo. Profe, no sería única forma. Exactamente. Por eso cuando ustedes les dicen Ah, colóquese en el uniforme, es porque todos van a ir, digamos, con la misma ropa, ¿cierto? O sea, con la misma camiseta, con la misma, ¿sí? Ah, bueno, ¿sí? Ah, bueno, el uniforme tiene su propio escudo, entonces, pues, para que, digamos, todos queden iguales, tienen que tener el escudito del colegio, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con uniforme, ¿bien? O sea, que se mantiene como tal, digamos, como tú dijiste, constante en el tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que se va a mantener el movimiento de manera uniforme, ¿bien? Y cuando hablamos de rectilíneo, estamos hablando de que solo voy a hablar de una coordenada, ¿sí? Entonces, recordemos que el plano cartesiano pues está dividido en dos coordenadas, es porque es un plano, es porque es en dos dimensiones, pero en el movimiento rectilíneo uniforme vamos a hablar de una sola dimensión, ¿listo? Entonces, pregunta, ¿qué es el movimiento? Cosa tan sencilla como es esa. el desplazamiento de un objeto de un punto a otro. Mm, sí, es un cambio más bien de posición de un objeto de un punto a otro, bien. Ah, bueno, entonces, ¿qué es estar en reposo? Pero entonces que no sea Santiago. Víctor, por ejemplo. Racista. No, ya respondiste. Démosle la oportunidad a todos de que se expresen. Víctor. Profe, perdón, pero me está yendo un poquito lagueado la cosa y prendo la cámara y de una se quita todo y apago la cámara y de una los veo. Bueno, entonces apáguela un momentico y respóndame qué es estar en reposo. Ay, sí escuchó, qué raro. Profe, ahí sí escuché, estar en reposo. Profe, pues estar en reposo. Estar relajado, pues, no me entiendes, no, pues obviamente no es, pero no sé. A ver, Isabela, ¿qué es estar en reposo? No sé, profe, la verdad. Pérez, ¿qué es estar en reposo? Que no es movimiento, ¿no? Que no esté en movimiento, efectivamente. La respuesta era muy sencilla, ¿sí? Simplemente si el objeto, digamos, al que nos estamos refiriendo está totalmente quieto, eso es estar en reposo, o sea, no se está moviendo, ¿sí? No va a cambiar su posición, no va a cambiar no va a ser, o no va a tener como tal un desplazamiento, como decía Santiago Morales, ¿sí? Entonces, eso es estar en reposo, ¿sí? ¿Por qué me interesa que sepan esos, digamos, conceptos tan sencillos? Porque a partir de ahí es que se genera lo que llamamos movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ahora, ¿qué es una trayectoria? Santiago Ruiz. Ya le digo, profe. No, sin buscar, dígalo así. Google lo sabe todo, yo quiero saber es qué sabe usted. Si usted me dice, no sé, profe, listo, no pasa nada. No sé. Listo. Ale, Salomé, que no me ha respondido ni una de las tres preguntas que le he hecho. ¿Cuáles tres? Van tres preguntas que le he hecho. El lugar por donde se desplaza un cuerpo. El lugar por donde se desplaza un cuerpo, exactamente, ¿sí? Ah, entonces si digamos Salomé estaba en el Putumayo, voy a poner acá de ejemplo a Salomé, Putumayo. Yo sé que en el mapa queda eso en como a la derecha, bueno, no sé, jefe, no, no sé mucho de geografía.
Para abajo, queda para abajo. A la derecha de la izquierda. No, el Putumayo, venga, si digamos, yo el mapa no lo sé hacer exactamente, ¿cierto? Pero entonces, supongamos que es así, ¿sí? El Putumayo no queda por acá. No, No, estoy equivocado. ¿Dónde queda el Putumayo? Está más para perdido que abajo. quién sabe qué. Por acá no queda Leticia, entonces queda por A un acá. lado. No, al otro Ah, lado. a este lado. Allá. Ay, no lo puedo creer. Toda esta vida he estado equivocado entonces. Ay, no, no puede ser. ¿Y usted qué hacía por acá tan lejos? Si hubiera ido para Brasil de una vez. Consiguiendo a un guerrillero como de novio. Pues madre, ¿cómo se llama? En fin. Está entre los más buscados, ¿no? Listo. Entonces supongamos que Salomé estaba en el Putumayo antes del domingo, ¿cierto? ¿Sí? Resulta que el domingo, eh, Salomé, pues, antes de venirse para acá, para Pereira, pues quiso pasar por Bogotá. Bueno, vamos a hacer el ejemplo bien hecho. Permítanme, yo hago acá una cosita. Entonces supongamos que el Putumayo estaba por acá. Putumayo. Putu. ¿Listo? Lo voy a dejar así, Putu. Resulta que Salomé quiso visitar primero un familiar que tenía en Pasto. Pasto queda como por acá arribita. Voy a suponer que queda por ahí arribita. Entonces, el guerrillero que consiguió es de Pasto. Entonces, se fue por acá. Hizo ese movimiento. Entonces se desplazó. Pero entonces todo este desplazamiento que hizo es la trayectoria por la que ha pasado. Esto es Pasto. Ah, pero resulta que antes de venir a Pereira, tuvo que ir a hacer unos papeles en Bogotá. Bogotá queda como por acá, digámoslo así. Bogotá. Ah, entonces también hizo este desplazamiento. ¿Sí? Bien. Entonces digamos que de Putumayo a Pasto hay unos, no sé, unos 100 kilómetros. Voy a poner un ejemplo, no sé cuánto hay. Y de Pasto a Bogotá hay unos 400 kilómetros. Ah, bueno, pero ya ahí sí, de Bogotá se vino a Pereira. Pereira queda como por acá y queda como a 300 kilómetros. ¿Sí? Y pudo estar acá en el colegio el día lunes, pues para empezar clases, ¿cierto? Porque como es de vaga, pues hizo todo ese recorrido primero. Mentiras, Salomé. Es recochando, recochando. ¿Sí? Ah, entonces, toda la trayectoria, ¿sí? Que hizo Salomé para poder llegar a Pereira, ¿sí? Fueron exactamente 800 kilómetros, ¿sí? Pero ¿será que había una trayectoria mucho más sencilla para llegar del Putumayo a Pereira? Ah, sí, obviamente hay una trayectoria más sencilla, ¿sí? Que normalmente diríamos que es una línea recta, pero ya se ha comprobado que no es una línea recta, ¿sí? De que la vía más rápida puede ser diferente a una línea recta, pero bueno, esa no es la discusión acá, ¿bien? Pero entonces la trayectoria que ella quiso hacer fue esa, ¿bien? Entonces la trayectoria es todo el paso que hace un objeto para llegar de un punto a otro punto. En este caso, pues del Putumayo a Pereira, ¿cierto? Yo quiero conocer el Putumayo, ya me dejaron, queda muy lejos. No, ya no quiero. En fin, bien. Entonces, eso es la trayectoria. Ahora, vamos a hablar de algo interesante que se llama sistema de referencia. ¿A qué creen que me refiero con sistema de referencia? Luisa Ortiz. La verdad no sé. No sabes. Manuela.
Profe, pues, la verdad, pues no sé, profe. Vale, no pasa nada. Luisa, ¿por qué está haciendo mala cara? Por nada. Qué pereza, la gente malacarosa. Bien, les voy a hacer una pregunta. Supongamos que acá tengo un camión. Mis dibujos no son muy buenos, entonces ahí me disculpa. Tenemos un camión. ¿Sí? Resulta que aquí atrás, digamos que hay un andén y aquí hay una persona. ¿Sí? Y digamos, bien, digamos que el carro va hacia digamos, hacia esa dirección. Esta persona que está aquí al frente, que se llama Luisa Ortiz, haciendo mala cara. ¿Sí? ¿Cómo visualiza el movimiento de ese camión? ¿De qué manera? No mide la velocidad, la trayectoria. Ujú, pero digamos, ¿hacia qué lado ve el carro pasar Luisa Ortiz en ese caso? Derecho, profe. Derecho, o sea, la misma dirección, ¿cierto? Bueno, eso es una de las cosas. Ahora, supongamos que aquí está ese mismo carro y que esta vía es doble vía y que aquí viene otro carro, pero en sentido contrario. Y resulta que aquí viene montada Salomé después de llegar del Putumacho. Mentiras. ¿De qué manera va a ver Salomé el movimiento del otro carro, no en el que está montado? Hacia En atrás. sentido contrario. Si yo les dijera que Salomé va a ver que no se mueve el otro carro, ¿ustedes me creen o no me creen? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Será que Salomé sí ve? Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Será que Salomé sí ve el carro, digamos, en el mismo sentido en el que va? Estamos viendo Sí, este carro, Salomé está viendo este carro, lo ¿cierto? ve. Y va hacia la derecha. ¿Será que Salomé lo ve moverse hacia la derecha? Pues que si va en movimiento o no. O que si va para la derecha. Ay, no, Que no si va para entiendo. la derecha, que si va para la derecha. Que se la imagen le parece que era a Obviamente la sí. izquierda. Ah, ok, listo. Voy a poner otro ejemplo adicional diferente, pues para que de pronto me entiendan. Vamos a suponer que esto es un pequeño bus. Esta es sí. Bueno, en fin. Aquí adentro hay una persona, ¿sí? Sentada mirando por la ventana. Y resulta que por acá hay un árbol. Hay una cantidad de árboles. Supongamos que usted va en carretera principal, usted ve muchos árboles. ¿Usted cómo ve esos árboles? ¿En reposo o moviéndose?
Profe, pues yo digo que los árboles están en reposo, pero pues debido a cómo uno va, si va rápido, los vería como si se estuvieran moviendo, ¿no? Como están alejándose Independientemente, o Dependiendo acercándose. de la velocidad con la que vaya. En, independiente de la velocidad, independiente de la velocidad, usted los va a ver moviéndose. En realidad, usted va a decir que la que está en reposo es usted, ¿sí? A pesar de que el bus se está moviendo, usted es la que está quieta. Usted, si usted es la que está, si usted es la que está ahí, usted es la que va a decir, no, yo estoy en reposo y se está moviendo lo otro. Cuando en realidad lo que se está moviendo es usted, ¿cierto? Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con todo eso? ¿Sí? A que dependiendo de donde yo me encuentre, ¿sí? Dependiendo de donde yo esté, yo puedo ver las cosas muy diferentes a como lo pueda ver otra persona. Eso es lo que se llama un sistema de referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvamos al ejemplo del Putumayo, ¿sí? Para una persona que esté en el Putumayo, ¿sí? Salomé hizo este recorrido, ¿sí? Bien. Pero para otra persona pudo haber sido, digamos, de una manera distinta, pudo haber sido curvo, digamos, yo acá, digamos, lo dibujé recto, todo el recorrido, ¿sí? Pero para otra persona pudo haber sido de otra manera, ¿sí? O sea, eso va a depender de quien esté visualizando, de donde estemos visualizando el movimiento de la persona, ¿listo? Eso es claro. A eso es lo que me refiero con sistema de referencia. Preguntas hasta ahí. Bien. Entonces, antes de continuar con el tema, debemos de recordar los vectores. Yo guardo acá porque esto sí ya está guardado. ¿Qué es un vector? Bueno, primero, ¿qué es una cantidad escalar? Pues tampoco. repite la pregunta, por favor. ¿Qué es una cantidad escalar o qué es una cantidad vectorial? Cualquiera de las dos que me quiera responder. Profe, vectorial no sería como recto. Am, No, ¿No sería que aumenta o disminuye el vector? no. Yo quiero que tengan algo en cuenta y que algo se les quite de la cabeza porque quizá se lo enseñaron de esa manera. Ustedes les dijeron que un vector era esto, ¿cierto? En algún momento les dijeron eso. Yo quiero que se saquen de la cabeza que esto no es un vector. La representación del vector es una flecha, pero eso no es un vector, ¿sí? Un vector tiene una definición totalmente distinta, ¿vale? Profe, un segmento. No, tampoco. Porque si yo le digo que a usted que la velocidad es un vector, ya no es un segmento. Bien. No es como una magnitud que hay en Entonces, una dirección. bien, tiene que ver con eso, sí, señor. Ay, necesito borrar. Vale. Pero entonces primero definamos qué es una cantidad escalar. Una cantidad escalar son todas las magnitudes físicas, ¿sí? De las cuales, o que se describen con un número y una unidad. Por ejemplo, si yo le hablo a usted, vamos a hablar de un ejemplo.
Si yo le hablo a usted de una distancia, ¿sí? Vamos a hablar de la distancia. ¿Sí? Si yo le hablo a usted de que Salomé hace días estaba a 800, no sé, bueno, no, a más, vamos a ponerle más, a 1200 kilómetros de distancia, independientemente de donde esté, ¿sí? Ella está a 1200 kilómetros de distancia suyo, ¿sí? Eso es una cantidad escalar, la distancia. Ah, es que ella está a una distancia de 1200 kilómetros. O sea, de aquí al Putumayo hay 1200 kilómetros. ¿Sí? O si yo le hablo de que, por ejemplo, el correcaminos tiene una rapidez de, no sé, 2000 kilómetros por hora. ¿Sí? Independientemente de donde vaya, la rapidez del correcaminos es de 2000 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, yo ahí estoy nombrando una cantidad escalar, o sea, simplemente estoy dando la magnitud, o sea, cuánto, y la unidad a la que me estoy refiriendo, o sea, en este caso, kilómetros cuando hablo de la distancia y kilómetros por hora cuando hablo de la rapidez. Ojo, estoy hablando de rapidez, no estoy diciendo velocidad, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, distancia y rapidez son cantidades escalares, es decir, donde yo solo necesito nombrar la cantidad, o sea, la magnitud, y la unidad a la que me estoy refiriendo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo a esa cantidad escalar, ¿sí? Necesito darle una dirección, como nos decía Santiago Morales ahora? Ah, es que yo ya tengo que decir que aparte de eso, de esos 1200 kilómetros de distancia a la que está Salomé, ¿sí? Yo tengo que decir que ella se encuentra más o menos, no sé, ese es el sur, ¿cierto? Sur o el norte, yo no sé, yo me confundo. Bueno, en fin, ¿sí? Está a 1200 kilómetros al sureste, voy a decirlo así, ¿sí? De donde yo estoy. Ah, entonces yo ya no estoy hablando de una distancia, ¿sí? Sino que yo ya estoy hablando de un desplazamiento, ¿sí? Es decir, para yo poder llegar a donde está Salomé, tengo que recorrer 1200 kilómetros, que es la distancia, pero adicional a eso tengo que saber hacia dónde me tengo que dirigir, porque o si no, entonces yo no llego a donde es. Yo puedo recorrer 1200 kilómetros hacia arriba, pero no voy a llegar al Putumayo y no voy a llegar a La Guajira, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Pero entonces si yo ya le doy la dirección, ya Salomé me dice, no, es que es al sureste de donde usted está. Ah, bueno, entonces yo ya sé dónde dirigirme, pero sigue siendo la misma distancia. Eso es un vector, ¿bien? Un vector, aparte de tener una magnitud, aparte de tener una unidad, también tiene que tener una dirección. ¿Listo? Y a eso es lo que llamamos una cantidad vectorial. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Bien? Entonces, ¿qué cantidades vectoriales conocemos? Entonces, si en la cantidad escalar estamos hablando de distancia, ¿bien? La cantidad vectorial para la distancia, que aparte yo le voy a dar entonces una dirección, se llama desplazamiento. Entonces, yo ya voy a decir, entonces voy a recorrer 1200 kilómetros al sureste. Le estoy dando una unidad, una magnitud, perdón, una unidad de medida y estoy dándole una dirección, ¿sí? Porque anteriormente, ¿qué pasaba? Digamos, en la distancia, yo estoy acá, supongamos. Pues es que 1200 kilómetros pueden ser hacia cualquier lado, ¿sí? Entonces yo podía moverme hacia cualquier parte y recorrer 1200 kilómetros y quizás no me encontrara con Salomé. ¿Bien?
Pero como ya me está diciendo que es al sureste, voy a suponer que el sureste es este, no sé. ¿Sí? Ah, entonces yo ya estoy hablando de un vector. Por eso los vectores los representamos con una flecha, porque entonces me están dando la dirección hacia donde se dirige ese vector. ¿Listo? ¿Bien? Pero las flechas no son los vectores. Un vector es una cantidad, una magnitud que adicional tiene una unidad y tiene como tal una dirección. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Otro vector, entonces el desplazamiento es un vector conocido. Ah, listo. Pero entonces otro de los vectores más conocidos es el vector velocidad. Por eso yo les decía, es que ahora estábamos hablando de una rapidez, ¿sí? Entonces voy a dar un ejemplo. Es que la moto que yo tengo puede recorrer un máximo de 150 kilómetros por hora, ¿sí? Que es la rapidez que puede alcanzar la moto. A esto lo llamamos rapidez y esto es una cantidad escalar. Es decir, solo tiene magnitud y tiene una unidad. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo hablo de que es que voy hacia donde Salomé, ¿sí? En mi moto, y voy a una velocidad de 120 kilómetros por hora, pero entonces como yo ya voy a hablar de una dirección, voy a decir que es al sureste, ¿sí? Entonces ya no se llama rapidez, porque ya tiene algo adicional que es la dirección, sino que ya voy a hablar de velocidad. ¿Listo? Entonces, cantidad escalar, la rapidez. Cantidad vectorial, la velocidad. ¿Sí? Profe, una pregunta. Por ejemplo, si, perdón, un momentico. Dale. ¿También está en clase su hermano? Sí. Bueno. Y él sí que habla. Sigo. Ok. No se le olvide la pregunta, téngala ahí. Claro esa diferencia entre lo que es un escalar y un vector. ¿Sí? Y por último. Perdón, profe, que le interrumpa, pero ya Hágale, termino. bueno. Profe, si no tuviéramos entonces dirección, no sería un vector sino un escalar, ¿cierto? O sea, lo que Exactamente. los diferencia es la dirección. Exactamente, ¿sí? Ojo, yo estoy hablando acá de dirección del sur, el norte, el este, el oeste, bueno, eso es una dirección, pero, pero vamos a llegar a un punto en que la dirección puede estar dada por un signo. Entonces, si va, supongamos, resulta que yo estoy en la recta, ustedes saben que la recta se parte en positivos y negativos, ¿cierto? ¿Sí? Resulta que yo le digo, no, está a más 20 kilómetros por hora. Como usted sabe que está sobre la recta, este signo le está dando la dirección. Entonces si está más, usted sabe que va hacia la derecha. O si estuviera menos, usted va hacia la izquierda. Bien. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, como estamos hablando de la recta real, no voy a hablar todavía del plano cartesiano, sino de la recta. ¿Sí? Entonces vamos a poder llegar a un punto en que yo les diga no hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que está a más 20 metros o está a menos 20 metros, ¿sí? Y usted sabe que la dirección está dada por eso, ¿bien? ¿Listo? Entonces la dirección no necesariamente es que yo le diga algo del punto cardinal, sino del norte, del sur, no, sino que también puede estar dada por el signo, ¿listo? Bien. Y por último, como para terminar la parte vectorial, la aceleración. La aceleración también hace parte de los vectores, ¿sí? Recordemos que entonces la aceleración
¿sí? Es el cambio que tiene como tal la velocidad en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, supongamos que yo le hable de 10 kilómetros, de 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, no, hablemos de 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿A qué aceleración me estoy refiriendo con esto? Esa es una aceleración tan conocida. Día uno. ¿Ninguno? Pregunto entonces, Pérez, Como te he dicho, ¿a qué nos referimos con 9,8 metros por segundo cuadrado? Sin buscar en Google. ¿No? pues se está moviendo a 9 metros por segundo, ¿no? No, pero es ¿a qué me refiero con esa aceleración? ¿A qué aceleración me estoy refiriendo? Es una aceleración muy conocida, ¿no? Manuela, Mm, Profe, ¿no es algo así como con lo de la gravedad? No. esta es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es el valor de la aceleración de la gravedad. Usted sabe que la gravedad siempre lo que hace es mantener, digamos, los objetos o atraer los objetos hacia el centro de la Tierra. Eso quiere decir que es considerada una aceleración porque tiene una dirección específica. ¿Bien? Usted la gravedad nunca la va a ver hacia arriba, porque si no estaríamos acá flotando. ¿Sí? Bien, Manuela, gracias. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna prueba. Bueno, listo. Algo que también me toca recordarles un poco de los vectores es en el plano cartesiano. Vamos a dibujar un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces voy a suponer que tenemos un vector cualquiera. ¿Sí? Espérame, yo respondo acá esto. Bien. Supongamos que tengo un vector cualquiera. ¿Sí? Obviamente, no, primero este vector. Si yo tengo acá este vector, ¿sí? ¿Cuál es la componente? Vamos a suponer que ese vector tiene una medida de 50, cualquier unidad, ¿sí? No vamos a poner unidades todavía. Vamos a tener una unidad de 50. Si lo tenemos de esta manera, solo sobre el eje X, recuerden que esto es X y esto es Y, ¿cuáles son las componentes X y Y de ese vector? Recuerden que cuando estoy hablando del plano cartesiano, yo hablo de dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Cuál es la componente en X?
Y el de abajo, el de 50, El 50. ¿Y cuál es la componente en Y? sería el de arriba. ¿Y cuál es? Profe, sería cero, ¿no? Sería 0. De momento Claro, cero, porque porque no le no dieron tiene componente. Exacto. Ahora hablemos de otro vector. Voy a ponerlo acá como en otro color. Supongamos que está este otro vector. Este tiene un valor de 40. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? 40, bueno, X0 y Y40. Perfecto. Ah, listo. Ahí muy sencillo todo. Voy a abrir otra hoja. Qué pena el rojo, pero es como el color más. ¿Qué pasa si yo les coloco un vector de esta manera? Donde esto vale 40. Voy a ponerle también. ¿Cuáles son las componentes en X y cuáles son las componentes en Y? Profe, pues no tendría que mirar a dónde aterrizarían los puntos de guía, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo aterrizo yo esos puntos? ¿Cómo sé yo Midiéndolos. exactamente cuál es este punto y cuál es este punto? Supongamos que usted no tiene gráfica, ¿verdad? Resulta que es que no tengo cómo medirlo. No tengo regla para medirlo. Desplazamiento, no, profe. Ahí tenemos que recurrir a trigonometría, ¿sí? Resulta que, recordemos que esta sería como nuestra hipotenusa, ¿sí? Y tenemos un cateto opuesto. Recuerden que acá tenemos un ángulo, cualquiera, ¿sí? Tenemos un cateto, perdón, adyacente y un cateto opuesto. Entonces, tenemos que recordar un poco a qué equivale el seno de un ángulo. Voy a ponerle a ese ángulo alfa. ¿Y a qué equivale el coseno de alfa? ¿Quién me recuerda? ¿Ninguno? En matemáticas, No me en acuerdo. algún momento, cuando vieron seno, coseno, tangente. No, Dice, era el año pasado no números vieron eso. decimales. Ay, no me diga eso. Bien, ¿ves? Resulta que, pues eso ya lo van a ver más a fondo entonces en trigonometría. Resulta que el seno del ángulo formado por un triángulo, que acá estamos formando un triángulo, ¿sí? El seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Importante. Se los digo por qué. Porque si yo hablo de un desplazamiento, voy a poner el mismo ejemplo del Putumayo, perdón Salomé, pero pues es como... ¿sí? Y yo le estoy diciendo que es al sureste y que yo estoy acá en Pereira, que es el origen, y yo necesito ir al sureste, voy a suponer que ese es el sureste, no estoy seguro. Entonces yo voy a tener un vector acá, ¿sí? Y resulta que para yo poder descomponer ese vector en coordenada X y en coordenada Y, pues voy a necesitar eso, ¿sí? Porque no siempre vamos a estar en línea recta, ¿bien? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa,
cateto adyacente sobre hipotenusa, ya les digo que es opuesto y que es adyacente. Y pues en algún momento también lo van a necesitar. Voy a borrar esto. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Y este sí que lo van a utilizar para poder hallar las direcciones. Porque a veces la dirección es un ángulo también. Preguntas hasta el momento. ¿Ninguno? ¿Seguro? Ah, entonces yo desde acá del seno, yo puedo despejar lo que necesito. Ah, resulta que entonces cuando yo estoy hablando de que necesito el cateto opuesto, ¿sí? Si ustedes analizan esto que estoy llamando cateto opuesto, es esta misma línea acá. ¿Bien? ¿Sí? Y cuando hablo del cateto adyacente, estoy hablando de esta línea. Entonces, cateto opuesto es porque está opuesto al ángulo, es decir, es el lado opuesto del triángulo al ángulo que estamos utilizando, ¿sí? Y cateto adyacente es el cateto que está sobre el ángulo. ¿Listo? Bien. Ah, pero entonces lo que yo estoy necesitando es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ah, pues simplemente vengo a estas fórmulas y lo despejo. Ah, entonces, ¿cómo me queda? Resulta que yo tengo seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, pero entonces, ¿a qué es igual el cateto opuesto? Entonces, el cateto opuesto es igual al seno de alfa multiplicado por la hipotenusa. ¿Sí? Simplemente despejé el cateto opuesto. Esto está dividiendo, paso a multiplicar al otro lado. ¿Sí? ¿Están copiando? Yo no les pregunté. Me avisa pues cuando termine para pasar. ¿Ya? Bueno. Ahora, si tengo el coseno, pasa lo mismo. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, entonces el cateto adyacente es igual al coseno de alfa multiplicado por la hipotenusa. Ya tengo mi coordenada en X, perdón, mi coordenada en Y y tengo mi coordenada en X. ¿Bien? Profe, alfa es como tal el ángulo. Alfa es el ángulo, sí señora. Pero otra pregunta, ¿dónde envía el video? A YouTube lo subo. Yo ahora más tardecito, yo creo que por la tarde, ¿sí? No ahora temprano, por la tarde. O si lo alcanzo a subir ahora, se los subo. ¿Listo? Se los mando por el link. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a... Sí, sí alcanzamos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Si quiere lo copian. Que no lo voy a copiar. Daniel va a visitar a una amiga. Coma. Para lo cual realiza los siguientes desplazamientos. Dos puntos. Camina 50 metros hacia el norte.
entre paréntesis 90 grados. Y luego 30 metros hacia el noreste, 45 grados. Punto seguido. Encontremos el desplazamiento total de Daniel. Hablando de todo un poco, ¿qué hay de Daniel Villegas? ¿A dónde está estudiando? Luisa y Salomé, que me apagaron la cámara. Me quedé en 45 grados. Punto seguido. Encontremos el desplazamiento total de Daniel. Bien. Entonces, vamos a graficar. Venga, Salomé y Luisa. Profe, Ya apagaron la cámara. Sigan por ahí jugando, chateando. Mentira, no saben nada de Daniel Villegas. Pues él ni siquiera se ha matriculado ni nada. Entonces no sabemos dónde va a estudiar. Ah, fue pucho. Vea pues, qué vaina. Bien, entonces grafiquemos lo que acabamos de ver. Ya tengo las coordenadas, vea, ya sé cómo es. Esto es norte, esto es sur, esto es este y esto es oeste. O sea que en realidad para ir para ir al Putumayo es al suroeste. ¿Sí? Ahí me disculpa. Ay, no, ¿qué? Entonces, vamos a graficar el desplazamiento de Daniel. ¿Cierto? Vamos a graficar el desplazamiento de Daniel. Entonces, resulta que según eso, yo solo necesito un pedazo. Según eso, es lo siguiente. Entonces, se desplazó, recordemos esto es X y esto es Y. Entonces, se desplazó hacia el norte, ¿sí? 50 metros, ¿sí? Y después de ahí, de ese punto, nos dice que se desplazó al noreste, ¿sí? 30 metros. O sea que más o menos el desplazamiento de él fue este. Y nos dice, encuentra el desplazamiento total. ¿Sí? Resulta que para yo encontrar el desplazamiento total, ¿bien? Recordemos entonces acá que yo tengo coordenadas en X y tengo coordenadas en Y, ¿cierto? Bien. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Voy a decir que este es el desplazamiento A y este es el desplazamiento B, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del desplazamiento A, ¿sí? Según el desplazamiento A, que está muy sencillo y muy fácil, ¿cuáles son las coordenadas de ese desplazamiento A? ¿Sí? 0,50, profe. O 50. 0,0, como estamos hablando ya de unidades, entonces 0 metros, 50 metros. Perfecto. ¿Sí? Entonces la coordenada en X de ese desplazamiento A es 0 y la coordenada en Y es 50. Pero, ¿cuál es el de la coordenada B? Ah, juepucha. Aquí es donde se complica la vuelta, ¿cierto? Aquí es donde ya tenemos que ir entonces a visualizar. Entonces, miren que yo ahí les di también el ángulo que me forma cuando hablo del noreste, ¿sí? Porque ese ángulo me está diciendo cuál es la dirección, digamos, exacta
que forma ese vector, ¿sí? Entonces, solo voy a traer el desplazamiento B, ¿listo? Entonces, según eso, es más o menos de esta manera. Perdón. ¿Sí? Entonces yo tengo que mirar cuál es la coordenada tanto en X como la coordenada en Y. Entonces recordemos que esto es un ángulo y que es de 45 grados según el ejercicio, ¿cierto? ¿Sí? ¿O hay preguntas hasta ahí? ¿No? Ninguna. Listo. Entonces recordemos. Bueno, entonces este es el cateto opuesto, que sería mi coordenada en Y, ¿sí? Y este es el cateto adyacente, que sería mi coordenada en X. ¿Sí? Entonces, recuérdeme cómo hallo la coordenada en Y primero. Profe, sería seno por hipotenusa, ¿no? Ajá. ¿Seno de qué? Creo que es alfa, ¿Y quién es alfa en este caso? el ángulo 45, ¿no? Exactamente. Seno de 45. ¿Sí? Ya no voy a poner alfa porque ya le estoy dando valor a ese ángulo, multiplicado por la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es el valor del vector. ¿Cuánto es el valor del vector? 30 metros, ¿cierto? Según el ejercicio. O sea que esa coordenada en Y me da, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, eh, me debe dar 21,21. Y pues va a estar en metros. Ojo, la calculadora debe estar en la létrica D. ¿Listo? No puede estar ni en radianes, ni en grados. Debe estar en DEC. ¿Listo? Para cuando usen la calculadora. Bien. Ahora, ¿cómo hallo la coordenada en X? Pues va a ser casi lo mismo, solo que con el coseno. Coseno de 45 multiplicado por 30. Y esto me va a dar lo mismo, 21,21. ¿Sí? Se preguntarán, ¿pero por qué da lo mismo? Es que el seno de 45 es igual al coseno de 45. ¿Listo? Preguntas. Ya casi terminamos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallo el desplazamiento total? Pues yo también, para tener un desplazamiento total, ¿sí? Yo tengo que, sé que el desplazamiento total también va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, pero ¿cómo hallo ese desplazamiento total? Pues simplemente sumo las coordenadas de X, tanto de A y de B, como las coordenadas de Y, tanto de A y de B. ¿Sí me hago entender? Manu. Entonces, según esto, el desplazamiento total va a ser igual. Entonces, ¿cuánto fue la coordenada en X de A? 0 metros. Sumado a la coordenada en X de B, que fue 21,21. Y Y, pues lo mismo. ¿Cuánto es la coordenada en Y de A? 50 metros. Sumado a la coordenada de Y en B. 21,21. ¿Sí? Hago la suma y el desplazamiento total va a ser 21,21 y 71,21. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Sí? Pero es que ahí no termina todo.
lo siento mucho. Pero resulta que, digamos, ese es el vector del desplazamiento, ¿sí? Bien. O sea, esa es digamos, el desplazamiento tanto en X como en Y. Pero yo sé que el desplazamiento, cuando yo hablo de desplazamiento, yo debo hablar de una magnitud, ¿se acuerdan? De una unidad y de una dirección. Bien. Ahora, ¿cómo hallo la magnitud de un vector? Bien. Entonces yo acá tengo un vector, ¿cierto? Necesito hallarle esa magnitud a ese vector, ¿sí? Eso también lo van a ver, supongo, en trigonometría. ¿Cómo hallo la magnitud de ese vector? Simplemente sacando la raíz cuadrada, ¿sí? de la coordenada en X al cuadrado, ¿sí? Más la coordenada en Y al cuadrado. ¿Listo? Esa es la magnitud del vector. O sea que ¿cuánto es la magnitud de ese vector total? Pues entonces va a ser 21,21 metros al cuadrado, metros todo al cuadrado, sumado 71,21 metros, también todo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí es claro de dónde salió todo? ¿Como el agua o como el chocolate? Profe, una pregunta, por ejemplo, Señora. o sea, siempre se va a tener que hacer el mismo procedimiento. Sí, señora. ¿Vale? Listo. Entonces, cuando ustedes hacen eso en su calculadora, eso les da exactamente 74,30 metros. Ay, 30 metros. ¿Sí? Esa es la magnitud del desplazamiento. ¿Qué me falta para poder definir un vector? Ya tengo la magnitud, tengo como tal la unidad. ¿Qué me falta? Acuérdese que el vector lleva tres cosas: magnitud, unidad y Dirección. dirección. Entonces, ¿cómo hallo la dirección? Ahora no, para hallar la dirección nos vamos a ayudar de esto. ¿Sí? Es que yo ya tengo como tal el vector, entonces recordemos que entonces la tangente del ángulo, ¿sí?, es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? O tangente del ángulo, acuérdese que ya lo llamamos que el cateto opuesto es el cateto opuesto es digamos, es la magnitud de Y, ¿sí? Y el cateto adyacente es la magnitud de X, ¿cierto? O sea, del valor de Y y del valor de X. Pero es que mi dirección no está dada por la tangente, sino el ángulo exactamente. Yo necesito saber el ángulo, ¿sí? ¿Cómo despejo esa tangente de ahí? ¿La pasaría a multiplicar al otro lado, profe? No. Si yo tengo tangente del ángulo igual a Y sobre X, ¿sí? Entonces, ojo, cuando ustedes tienen una unidad trigonométrica, esa unidad tiene también un inverso. O sea, cuando pasa al otro lado, pasa con su inverso. El inverso del seno, del coseno, de la tangente es seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces, para yo despejar esto de acá, me queda que alfa es igual, Santiago. Iba a decir que ya se acabó la clase. Sí, ya vamos a terminar. ¿Sí? Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1, ¿sí?, de lo que me tengo al otro lado, que es Y sobre X. ¿Sí? Entonces, rápidamente para terminar el ejercicio, entonces ese ángulo en el ejercicio como tal es tangente a la menos 1 de Y. ¿Quién es Y? Habíamos dicho que Y era 71,21. ¿Sí?
y que X era 21,21. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen eso en su calculadora, alfa les da exactamente 73,41 grados. ¿Bien? Y esta sería la dirección del vector. ¿Listo? Muchachos, qué pena ahí haberles quitado 2 minutos de su tiempo.